¿Quieres aprender cómo hacer este efecto o cómo implementar esta funcionalidad? Intersection Observer es lo que buscas. Aquí te enseñaré cómo implementarlo de diferentes maneras, así que quédate a codearlo conmigo. Seguramente aún tienes la duda de qué es realmente Intersection Observer. Esta es una API que viene integrada en los navegadores modernos y que permite detectar de manera eficiente si un elemento HTML está visible en la ventana del navegador o si ha salido de ella. ¿Por qué esto es importante? Antes de que existiera, teníamos que usar eventos como scroll y realizar cálculos manuales con getBoundingClientRect. Esto no solo era complicado, sino que afectaba el rendimiento de la página. Con Intersection Observer, el navegador se encarga de realizar estas detecciones por nosotros de manera más eficiente. Pero no está limitado a un único elemento. Esta API puede observar a múltiples elementos sin comprometer el rendimiento de tu aplicación. Y ahora veamos algunos casos donde esta API es realmente útil. La carga diferida de imágenes o lazy loading es muy útil para cargar imágenes cuando el usuario las necesita. Esto no solo ahorra ancho de banda, sino que acelera el tiempo de carga inicial de la página, a su vez mejorando el SEO de esta misma, mejorando también su posicionamiento en los motores de búsqueda. Otro uso de Intersection Observer es poder activar animaciones justo cuando un elemento entra en el viewport. También es usado para crear la carga infinita que has observado en aplicaciones como Instagram, que cargan más contenido mientras haces scroll, o en TikTok, que aunque sigas scrolleando nunca ves un final. El seguimiento de visibilidad es otro uso ideal, usado para rastrear si un anuncio está siendo visto o no por sus visitantes y así calcular cuánto se le debe de pagar a esa página por el anunciante. Ahora que ya sabes qué es Intersection Observer, implementaremos un ejemplo sencillo y posteriormente un ejemplo práctico para cada caso de uso. Comenzaremos viendo lo que se necesita para crear un objeto Intersection Observer. Este requiere de dos cosas: un objeto que contendrá opciones tales como el elemento root, que comprobará la visibilidad del objeto, que por defecto es el viewport. También tenemos el root margin, que serán valores absolutos o porcentajes positivos para aumentar el margen alrededor del elemento root que seleccionemos, y negativos para reducirlo. Por defecto este tiene un valor de 0 píxeles. Y el threshold, que puede ser un único valor o una matriz. Este representará el valor de intersección, que por defecto es el 0. El segundo componente y más importante de la Intersection Observer es el callback, que se ejecutará cuando haya un cambio en la intersección del elemento observado con respecto al root. Este por defecto recibirá un array que contendrá objetos del tipo entry, que harán referencia a los elementos observados, y podremos saber cuándo haya una intersección mediante el atributo isIntersecting. Finalmente, usamos observe para observar un elemento específico. Si necesitas observar varios, puedes hacerlo a través de un for each. Con estas bases que ahora conoces, podemos pasar a codear cada caso de uso para que puedas implementarlo en tus proyectos. Iniciaríamos con el más vistoso y que seguramente querrás usar de inmediato. Comenzaremos por crear un documento HTML para la estructura de nuestra interfaz. Añadiré un div que servirá como el contenedor de todas las imágenes. Cada uno de estos estará dentro de un div con la clase hidden, que servirá para ocultarlas y lograr el efecto que deseamos. Luego creamos una hoja de estilos y añadimos un formateador básico. Le damos un fondo al body, estilizamos el contenedor de imágenes creando un grid de 2 columnas con un gap y un padding, redondeamos los bordes de las imágenes y le decimos que ocupe todo su espacio. Agregamos una clase full para que ciertas imágenes ocupen 2 columnas. Y ahora viene lo interesante. La clase hidden nos ayudará a ocultar nuestros elementos, volviéndolos invisibles con opacity y desplazándolos un 30% en el eje Y, así como añadir una transición para dichas propiedades de 1 segundo cada una con una función de transición. A continuación, la clase que logrará la animación de revelado es Reveal. Cuando ésta se añada al elemento que lleve la clase hidden, hará que la imagen se muestre y se desplace a su posición original. Dentro de poco la veremos en acción. Por último, creamos un script, y en este seleccionamos todos los elementos ocultos. Instanciamos un objeto Intersection Observer para poder detectar cuando estos elementos estén a 10 píxeles del viewport y poder añadir la clase Reveal. Finalmente observamos cada uno de estos elementos y así logramos este fantástico efecto. Para el lazy loading implementaremos algo similar al código anterior. Crearemos un contenedor para nuestro conjunto de imágenes y para cada uno de ellos. Definimos su altura y anchura para que el Intersection Observer pueda observarlas correctamente. Ahora estilizaremos nuestra interfaz con un fondo. Nuestro contenido se mostrará en una columna con Flex Direction, con un gap y un padding de un rem. A nuestras imágenes les decimos que ocupen todo su espacio y redondeamos los bordes. Si nos detenemos aquí, podemos observar que la página cargará todas las imágenes.
consumiendo demasiados megabytes. Esto se traducirá en una mala experiencia de usuario. Para remediar eso, haremos lo siguiente. Debemos de cambiar el atributo src por el data src, que son atributos personalizados, para poder ahí almacenar la dirección de la imagen. En un script seleccionamos todas las imágenes con el atributo data src. El truco aquí es aumentar el root margin para cargar la imagen mucho antes de que el usuario llegue a ella. En nuestro callback, cuando se encuentre una intersección, obtendremos la dirección de la imagen desde el atributo data src y la asignamos al atributo src de nuestra imagen. Esto hará que se lance una petición para obtener dicha imagen y poder cargarla en el DOM. A continuación, dejamos de observar a ese elemento. ¿Por qué? La imagen ya se cargó y es innecesario seguir observándola. Por último, asignamos ese observer a cada imagen. Y de esta manera podemos ver que las imágenes se cargan poco a poco mientras scrolleamos, minimizando así la cantidad de megabytes consumidos. Pero si se quiere mejorar aún más, se pueden optimizar las imágenes previamente con herramientas como Squoosh. Ahora puedes observar que iniciamos con casi 6 megabytes en recursos y al cargarlo todo con casi 24. Y luego de la optimización pasamos a solo 142 KB y al cargarlo todo casi 600, ni siquiera una megabyte. Esto se traduce en una carga de página mucho más rápida y una mejor experiencia de usuario. Para un Infinite Scroll tendremos una interfaz algo más detallada, simulando a la de TikTok. Iniciaremos creando un contenedor general para nuestros videos. Cada uno tendrá su propio contenedor div. En estos añadiremos un elemento vídeo. Luego un contenedor para la información con su username, una descripción y el audio que contiene. También agregaremos un contenedor para las acciones de cada video, como el de seguir cuenta, likes, comentarios, guardar, compartir y la imagen del audio. Cabe aclarar que todos estos son meramente decorativos, sin olvidar añadir un elemento con la clase limit que nos ayudará a saber cuándo hay que añadir más videos. Basándonos en esta estructura de videos, crearemos un template para facilitar nuestro trabajo al momento de hacer nuestro script. En nuestra hoja de estilos definimos como columna el Flex Direction. Para nuestro contenedor de video, hacemos que ocupe todo su ancho, con una altura que ocupe todo el viewport, centrando todo su contenido y dándole una posición relativa que ayudará a posicionar el contenedor de información y de acciones. A nuestro video le decimos que ocupe toda su anchura y toda su altura, manteniendo un aspect ratio de 9:16. Para el contenedor de información lo posicionaremos con respecto a su elemento padre y añadimos unos atributos para que se vea aún mejor. Para el contenedor de acciones también lo posicionaremos con respecto a su padre. Reducimos el tamaño de la fuente y su grosor, centramos su contenido y añadimos espaciado. También añadiremos espaciado y centrado a cada uno de los elementos de primer orden de las acciones y reducimos un poco el tamaño de los iconos. Para el elemento de perfil y botón de seguir, añadimos variables de tamaño para cada uno de ellos. Definimos sus tamaños, posición y añadimos unos estilos más. Para el de Music, lo mismo, con un agregado de una animación que lo hará girar. Sin olvidar nuestro elemento clave, la clase Limit, diciéndole que ocupe toda la anchura y toda la altura del viewport. Ahora, en nuestro script debemos definir variables para la posición en la que se agregarán los videos, el número de videos que agregaremos cada vez que esté cerca del Limit y el número de videos totales que tenemos, para seleccionar aleatoriamente a uno de ellos, ya que están numerados. También debemos seleccionar el elemento límite y el template del video. En el callback de nuestro Intersection Observer, definiremos un bucle para cargar la cantidad de videos que hayamos definido, cada vez que estemos cerca del límite, así como aumentar la posición en la que se deben de agregar. En cada iteración se debe de clonar el template y obtener el elemento vídeo, y asignarle un video aleatorio y finalmente insertarlo en la posición correspondiente. Agregamos un root margin y asignamos el observador al limit. Y así conseguimos un scroll infinito similar al de TikTok, con Intersection Observer. Para este último caso crearemos una interfaz similar a la de un blog. Añadimos un contenedor que tendrá un título H1, una ruta de páginas y secciones de texto con un título H2 y párrafos, además de una sección que contendrá la publicidad. En nuestro archivo CSS estilizamos nuestro contenedor, nuestro título y a las secciones le damos una dirección vertical. Ahora, para poder calcular el costo por visibilidad, la publicidad debe demostrarse en un 50% y durante mínimo un segundo, y definir el precio por 1000 impresiones.
Para cada uno de estos requisitos haremos uso de 3 variables. Definiremos la visibilidad con el threshold en 0.5, el tiempo mínimo a 1 y el precio a $5. También crearemos un objeto add que nos servirá para almacenar información de la publicidad en el local storage. Este tendrá un identificador, número de impresiones, moneda y el valor actual. Crearemos una función que se llamará cada vez que la publicidad cumpla con las condiciones de visibilidad. En esta obtendremos los datos del local storage si los hay. Aumentaremos el número de impresiones y haremos el cálculo de ganancias. Y posteriormente guardaremos la información. Ahora, y como ya es costumbre, instanciaremos un objeto IntersectionObserver. Definimos el callback como siempre, pero cuando haya una intersección crearemos un atributo personalizado DataTimeStarted, con el tiempo en el que se comenzó a ver la publicidad. Y para calcular el tiempo total de visibilidad, debemos asegurarnos de que el atributo personalizado exista. Si es así, solo debemos obtener la diferencia del tiempo en el que se comenzó a ver la publicidad y en la que se terminó. Si es mayor o igual al tiempo estipulado, entonces se llama nuestra función y se reinicia DataTimeStarted. Por último, observamos a dicha publicidad. Ahora puedes ver que si cumplo con las condiciones, el precio de la publicidad va aumentando poco a poco, hasta llegar a las 1000 impresiones y cobrar los $5. De esta manera, tan simple, podemos calcular la visibilidad de un anuncio con IntersectionObserver. Como has visto, IntersectionObserver es una API increíblemente versátil, desde optimizar la carga de imágenes hasta mejorar la experiencia del usuario con animaciones. Su potencial es enorme. Además, es fácil de implementar y mejora el rendimiento de tu sitio web. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas y le des like, y lo compartas con quienes les puede ser útil. Estaremos subiendo más tutoriales próximamente, así que no olvides activar la campanita. Sin nada más que decir, muchas gracias por vernos y buen día.